Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu bendición siga fluyendo sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Una vez más nos sentimos contentos de poder estar acá y transmitir esta programación, este momento de adoración a Dios. Y también la palabra, que para nosotros es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta cada hogar para así orar por cada necesidad y a la vez proclamar que Cristo es el Señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar, como dice su palabra. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. En esta noche queremos meditar en la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo número 7, versículo 21 estaremos leyendo en adelante. Qué maravilloso momento que Dios nos permite acá con mis hermanos, mi hermano músico, mi hermano Gary, mi hermano Oscar, mi hermano Carlos, mi hermano Marvin, que están acá. Y Dios nos ha permitido en esta oportunidad el poder adorar su santo nombre. Pero también queremos llevar esta palabra a su corazón, a su vida. Si usted tiene una Biblia ahí en su lugar, abra su Biblia, el libro de Mateo, capítulo número 7, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta porción que ahora hemos leído nos habla acerca de hacer la voluntad de Dios. Eso es una acción, no es el buscar nada más la voluntad de Dios. La Biblia habla de buscar la voluntad de Dios, pero Jesús habla acerca de hacer la voluntad de Dios. Yo sé que es importante para nosotros el buscar a Dios, y es importante el orar a Dios, y es importante adorar a Dios, es importante conocer de Dios, es importante conocer a Dios. Pero la Escritura enfatiza claramente en varias porciones y en toda la Biblia prácticamente la importancia de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo aquí dice que algunos le dirán en aquel día, hablando del día final, hablando del día del juicio, el día en que las personas van a traer sus excusas y van a traer sus argumentos delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que Él les rechazará diciendo que no los conoce, no fueron conocidos por Dios. Y lo que el Señor Jesucristo resalta aquí, la importancia de hacer la voluntad de Dios. La misma Escritura dice que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y oramos no como conviene, dice la Escritura, sino que oramos para nuestros propios deseos, y entonces por eso no recibimos lo que pedimos, porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, y eso es importante para recibir lo que nosotros necesitamos. Pero aquí Jesús está hablando de hacer la voluntad de Dios, está hablando de el diario vivir, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que practicamos a diario, que debe de ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación del hombre. La voluntad de Dios es el arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nosotros le busquemos a Él. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos al cielo, a la eternidad. Pero también la voluntad de Dios es que en nuestro diario vivir podamos someternos a su voluntad, a su palabra. Está escrito en este libro que nosotros le llamamos la Biblia, la voluntad de Dios para el ser humano, la voluntad de Dios para usted, la voluntad de Dios para mí, la voluntad de Dios para todos nosotros.
Dice la Escritura, el libro de Génesis, el capítulo número 6, versículo número 7, y de hecho el capítulo número 7 también de Génesis, habla acerca de la historia de un hombre que es muy conocida, y es la historia de Noé. La historia de Noé, Jesús mismo habló de Noé y dijo de que los tiempos finales iban a ser como esos tiempos de Noé. Dice la Biblia que Noé era el único hombre en ese tiempo que obedecía a Dios y que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Dios determinó que este hombre fuese el instrumento que él iba a usar para llevar salvación y vida eterna a aquellos que obedecieran a su voluntad y a su palabra. Él le dijo a Noé que él y su familia entraran a una arca, y que mientras él estaba preparando este arca, dice la Escritura que él proclamó, él fue pregonero de justicia y proclamó por muchos años que el Señor Jesús, que Dios iba a traer juicio sobre las ciudades, que el Señor iba a traer juicio sobre la humanidad, y que un diluvio iba a venir y que iba a llenar la tierra con agua. La gente sin duda se burlaba de él, y quizás muchos lo trataron de loco. Yo sé que este hombre no dejó de hacer la voluntad de Dios. Al contrario, la Escritura dice que él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, y que él y su familia entraron al arca, y así él se salvó porque obedeció a la voluntad de Dios. Pero escuche, dice la Escritura que en esos días los hombres se dedicaban a beber, a comer y a hacer cosas, a casarse, a darse en casamiento, como dice la palabra de Dios. Y eso era su diario vivir, su entretenimiento. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, que los tiempos finales iban a ser como esos días de Noé, que la gente iba a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y preocupándose solo por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que a nosotros. Claro que el ser humano no le gusta obedecer a Dios, ni la misma Escritura dice que el hombre no quiere buscar a Dios, ni tampoco puede buscar a Dios. Por eso Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo unigénito para venir a buscarnos a nosotros, los seres humanos. Pero el Señor Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, diciendo el Señor que no todo aquel que ora a Dios entrará al reino de los cielos. No todo aquel que ora a Dios, dice la Escritura, es salvo. Porque sé que hay personas que oran de acuerdo a su religión, que oran de acuerdo a sus creencias, pero el Señor Jesucristo ha especificado en su palabra que hay un solo camino para heredar la vida eterna, y ese camino es Él. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la gente puede orar de acuerdo a sus creencias, puede orar de acuerdo a sus religiones, de acuerdo a lo que les han enseñado, pero la Escritura nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Y entonces Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Una cosa es que nosotros no digamos cristianos, o nos llamemos cristianos, o digamos que creemos en Dios. Yo sé que hoy, en estos días que el mundo está afligido, mucha gente ora a Dios y de hecho piden que oremos por ellos. Pero es que no está tanto en orar, sino en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta de sus pecados. Eso es lo que la Escritura dice. Y que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así es de que la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él. La voluntad de Dios es que cuando Él se acerca a nosotros, nos arrepintamos de nuestras iniquidades y nos volvamos a Él. La voluntad de Dios es que nosotros seamos, como la misma palabra de Dios dice, personas que vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Así de que el Señor dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Mire, no es
está ni en orar, no está ni en predicar, no está ni en echar fuera demonios, ni en hacer milagros, porque yo sé que hoy en día hay muchos hombres, mujeres mentirosos que se han levantado y que se llaman grandes y quizás hasta apóstoles o el nombre que tengan, pero no hacen la voluntad de Dios. No es tanto en decir que somos cristianos o en ir a una iglesia o pertenecer a una determinada religión o hacer determinadas cosas. No, lo que Dios nos llama es a obedecer a su voluntad. Cuando Dios le habla a Noé, le dice: hazte un arca y hazla de tal tamaño y lo vas a hacer de esta manera. Y dice la Escritura que él fue y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. La pregunta es en esta tarde, si nosotros que nos llamamos cristianos, si nosotros que nos llamamos personas que tenemos una religión, hacemos la voluntad de Dios, estamos obedeciendo a Dios de acuerdo a la palabra de Dios, o estamos obedeciendo a nuestros corazones, a nuestras creencias, a nuestros deseos pecaminosos. Dios quiere que obedezcamos a su palabra. No es tanto si predicamos o si oramos o si nos llamamos cristianos. De hecho, aquí la Escritura dice que muchos le dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Vea, dice que la gente va a llegar, pero escuche cómo el Señor les va a responder. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es que hacían la voluntad de Dios, sino que eran hacedores de maldad. Vuelvo a preguntarle ahora a ustedes que nos está sintonizando: ¿usted es hacedor de la palabra de Dios? ¿Es alguien que está obedeciendo a la palabra de Dios? ¿O es alguien que simplemente se llama cristiano, lleva el nombre, el título? Y es que, hermanos, podemos tener los títulos que queramos tener. Por lo menos aquí se habla de personas que echaban fuera demonios, de personas que oraban por los enfermos y eran sanados, de personas que profetizaban. Hoy tenemos muchos que profetizan prosperidad, profetizan esto y lo otro, pero la Escritura dice que son hacedores de maldad. No es tanto de lo que nosotros decimos que estamos haciendo, sino es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es su voluntad. El ejemplo que tenemos de Noé es que fue un hombre que él y su familia estaban reunidos ahí en su casa, estaba reunido con su esposa, estaba reunido con sus hijos, y luego las esposas de sus hijos adoraban a Dios, le servían a Dios, exaltaban el nombre de Dios, obedecían a Dios, y Dios en su amor y su misericordia, un Dios que es fiel, dice la Escritura, salvó a Noé. Toda la humanidad fue anegada en agua. Toda la humanidad, dice la Escritura, fue consumida en ese momento. Fueron muertos, dice la palabra de Dios. Y así en los días de Noé, la gente vivía haciendo su voluntad. Y es lo mismo que nosotros vemos ahora. La gente hace lo que ellos quieren hacer. Es doloroso, duele en el corazón al ver a las personas que, a pesar de que todo lo que está sucediendo, continúan haciendo la maldad, el pecado. Muchos, por lo menos en este estado, se habían ido hasta las playas, imagínense. O sea, no tienen temor de Dios, no tienen temor, como dice el libro de Apocalipsis, ni a los juicios que vienen a causa de la maldad y el pecado del hombre, sino al contrario. La Escritura nos llama a un arrepentimiento, nos llama a afligirnos en nuestros corazones y a buscar a Dios. La Escritura dice, el libro de Isaías, que busquemos a Dios y que le llamemos mientras está cercano. El Señor le reclamó al pueblo de Israel y le reclamó a Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tantas veces he querido guardarte y no aprovecharon el momento de la visitación, les dijo el Señor. Yo creo que es tiempo de obedecer a Dios y de volvernos a Dios en arrepentimiento, como lo hicieron aquella ciudad de Nínive cuando escuchó el mensaje
del profeta Jonás, dice la Escritura que los hombres de Nínive se arrepintieron de su pecado, de la rapiña que había en sus manos, del pecado que ellos cometían. Se arrepintió el rey, se arrepintieron todas las personas y toda la nación se volvió a Dios en ayuno, en oración, en clamor a Dios, en arrepentimiento. Yo creo que Dios nos llama hoy más que nunca a volvernos a su voluntad en arrepentimiento. Nos volvemos a Dios. Dios, dice la Escritura, Él se acercará a nosotros, sanará la tierra y traerá bendición a nuestra vida. ¿Qué nos dirá el Señor cuando lleguemos allá al cielo y usted le diga: Señor, yo profeticé en tu nombre, yo puse las manos sobre los enfermos y esos fueron sanados, yo, Señor, eché fuera demonios? El Señor dice que les declarará: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Será que Dios lo conoce a usted? ¿Sabe que usted es alguien que está obedeciendo a su voluntad, a su propósito? ¿O es alguien que, a pesar de que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, continúa viviendo en pecado, en desobediencia, en fornicación, en adulterio y todos los pecados que habla la palabra de Dios, siendo perverso, mentiroso? Dios quiere que de nuestro corazón nos arrepintamos y nos volvamos a Él. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Qué bueno que hay ciudades, naciones que están llamando a la oración, al ayuno. Quiera Dios que no sea solamente un momento de aflicción, un remordimiento. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, nuestra propia voluntad, y nos volvamos a Dios, el cual es amplio, dice la Escritura, para perdonar al hombre de sus pecados y de sus maldades. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita aquí, en su palabra. Su palabra nos enseña que la voluntad de Dios es que el hombre le adore en espíritu y en verdad. Dice el libro de Efesios que Dios creó al hombre para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios nos creó para su alabanza. Dios nos creó para que seamos seres que día con día adoremos a Dios en espíritu y en verdad, sinceramente, genuinamente. El Señor le rechazó muchos aquellos que eran religiosos cuando Él predicaba en Jerusalén y en todos los lugares, Galilea y por todos los lugares que el Señor Jesucristo predicó. Y algo que el Señor rechazó duramente fue la hipocresía que había en aquellos hombres religiosos. Y es algo que el Señor en su palabra nos enseña. La hipocresía es algo que a Dios no le agrada. Dios no quiere que de labios nada más le adoremos, de labios nada más le cantemos. Dios quiere que nuestra adoración salga de lo profundo de nuestro corazón, un corazón contrito y humillado. La Escritura dice: Dios no lo rechaza. Quiera Dios que la humanidad entera, quiera Dios que la ciudad entera, quiera Dios que todos nos volvamos en arrepentimiento como lo hicieron aquellos hombres y mujeres y niños y todos los que vivían en Nínive al escuchar el mensaje de Jonás, que dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nosotros venimos escuchando el mensaje ya por muchos años, por muchas semanas, meses, y no nos volvemos a Dios en arrepentimiento. Seguimos haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, en una vida de desobediencia y de pecado y de maldad. Es tiempo de poner un alto y volvernos a Dios en arrepentimiento, y de volvernos a Dios y de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor ha prometido que Él vendrá por nosotros y vendrá por aquellos que están obedeciendo a su voluntad. Vendrá por aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, que en arrepentimiento se han doblado sus corazones, han doblado sus rodillas ante el Señor y se han vuelto en arrepentimiento a Dios. Quiera Dios que usted, que está en sintonía de esta programación, se vuelva en arrepentimiento a Dios. Esta historia de Noé nos debe de llevar a pensar de que
pesar de que estemos en nuestras casas encerrados y que no nos podamos congregar, sí podemos adorar a Dios con nuestra familia. Y sí podemos preparar nuestra vida para el encuentro con nuestro Dios. Y sí podemos hacer la voluntad de Dios. Aunque quizás aquellos lugares que antes estaban abiertos hoy están cerrados, a pesar de que a la iglesia misma no se permita venir y que hagamos los cultos como lo hacíamos antes, el cielo está abierto para poder adorar a Dios. Las puertas del cielo están abiertas para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad y que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice: yo les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Si usted es una persona que está haciendo maldad, vuélvase a Dios en arrepentimiento. Dios quiere perdonar su pecado. Dios quiere limpiar su maldad y borrar toda iniquidad. Recuérdese que el Señor dijo que su sangre iba a ser derramada para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El perdón Dios nos lo quiere dar cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Usted puede llamarnos, usted puede enviarnos un mensaje. Vamos a estar orando por usted. En esta tarde, antes de terminar esta programación, vamos a orar. Vamos a orar por cada familia. Esas familias que están ahí reunidas. Quizás hay familiares ahí que están en desobediencia y en pecado todavía. Volvámonos a Dios en arrepentimiento. Ahí en su hogar usted puede doblar sus rodillas o puede ahí sentado como usted o donde quiera que esté, puede volverse a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Señor, reconozco que he pecado. Señor, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, reconozco que he vivido una vida en desobediencia, en maldad, pero hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento. Perdóname. Y el Señor le va a perdonar. Confiesa su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, dice la palabra. Vamos a orar y voy a orar por cada familia que está en sintonía en esta noche. Vamos a orar por estas ciudades. Vamos a orar por este país. Y vamos a orar por esas ciudades que están siendo afectadas por este virus. Y vamos a orar que Dios les dé arrepentimiento y que ellos se vuelvan al Señor en arrepentimiento. Padre, gracias en esta noche por tu palabra que nos enseña que debemos de hacer tu voluntad. Debemos, Señor, de obedecer a tu palabra y de volvernos en arrepentimiento. Y tú eres amplio para perdonar nuestros pecados. En ti hay consuelo, en ti hay paz, en ti hay bendición, en ti hay perdón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada familia, Señor, que está en sintonía en esta noche. Bendice sus hogares. Señor, toca esos corazones de aquellos que están en maldad y en pecado. Y que ellos se vuelvan a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Pedimos por esta ciudad, Señor, de Richmond. Pedimos por este estado de Virginia. Pedimos, Señor, por el país entero, Señor, por esta humanidad. Ten misericordia. Pedimos, Señor, por esos estados que están siendo afectados, Señor. Cada uno de ellos, oh Dios, extiende tu misericordia, Señor, y salva a esta humanidad. Da arrepentimiento, Señor, a esta humanidad. Sabemos que tu venida está cerca. Queremos obedecer a tu voluntad y practicar, oh Dios, tu palabra, obedeciendo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia. Los que están siendo afectados en su salud, Señor, tócalos. Aquellos que están siendo afectados en su economía, Señor, extiende tu misericordia. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición sobre cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que en ti hay refugio, en ti hay vida eterna, Señor. Sabemos que tu venida está cerca. Oh Dios, queremos estar preparados esperando tu venida. Los juicios que tú has decretado en tu palabra, sabemos que se cumplirán. Ten misericordia, Señor, y da arrepentimiento a estas ciudades. En
En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Les esperamos el domingo a las 3 de la tarde. El día de mañana estaremos orando en cada célula, orando a Dios, pidiendo misericordia en cada familia que se reúne sábado a sábado. Ahí estaremos orando a las 7:30 en adelante. Estaremos orando juntos a Dios en arrepentimiento, pidiendo misericordia a Dios. Así es de que Dios me los bendiga. Adelante, les motivamos a seguir buscando a Dios en familia, esperando el momento de